de que se descubre el Helicobacter, el paciente ulceroso tenía una característica, y era que era un paciente, que esta enfermedad ulceropéptica era crónica, que este paciente tenía episodios repetidos a lo largo del tiempo de sangrados digestivos. Y muchos de ellos incluso habían sido sometidos a cirugías. Hasta antes del descubrimiento del Helicobacter, hay muchos pacientes operados por úlceras pépticas. Sin embargo, este descubrimiento que le valió el Nobel a Marshall y Warren, este descubrimiento en 1983, y hay un antes y un después desde el punto de vista gastroenterológico. Una vez que se descubrió el Helicobacter pylori y luego se pudo demostrar su papel en la etiología de las úlceras pépticas, el tratamiento erradicador se considera curativo de la enfermedad ulceropéptica, y el riesgo de tener una nueva úlcera en el paciente que ha tenido una úlcera y que luego ha sido tratada por Helicobacter y se ha logrado la erradicación, el riesgo de estos pacientes es similar a la de la población general que no ha tenido previamente úlcera. Otro factor importante que tiene que ver con los cambios epidemiológicos en relación a las úlceras es también el descubrimiento y el desarrollo de los antiinflamatorios no esteroideos. Es importante porque, como vamos a ver, es una de las causas más importantes de úlcera. Y otro hito también desde el punto de vista gastroenterológico es la aparición, el descubrimiento, el desarrollo de los inhibidores de bomba de protones. Bien, en cuanto a la etiopatogenia, una úlcera, la enfermedad ulceropéptica, y el nombre se debe a que están involucrados dos factores específicamente muy importantes, que son el ácido clorhídrico y la pepsina. Y el ácido clorhídrico, que es lo que va a catalizar la conversión del pepsinógeno en pepsina. Saben que la pepsina es una enzima proteolítica que va a destruir los enlaces peptídicos. Entonces, estas son las sustancias que están involucradas en la génesis de una úlcera péptica. Y el nombre proviene justamente de péptica, proviene de pepsina. Sabemos que esta secreción ácida y la actividad péptica está relacionada al Helicobacter pylori. Se ha demostrado que la colonización de la mucosa gástrica por Helicobacter va a condicionar una hipergastrinemia. Esta hipergastrinemia, sabemos que la gastrina, que está producida por las células G antrales, va a propiciar o va a estimular la secreción ácida. Bien. Y nos va a dar diferentes patologías. Más adelante vamos a hablar también de las gastritis crónicas de predominio antral, ¿no? Perdón, deje un segundo, no sé. Creo que se ha cambiado esta diapositiva. Bueno. Siguiendo en cuanto al tema de úlcera péptica, las úlceras se van a producir cuando el delicado equilibrio que guarda la mucosa gástrica entre los factores que agreden a esta mucosa digestiva, esófago, estómago, duodeno, cuando los factores que agreden a la mucosa van a sobrepasar los mecanismos defensivos que poseen. Entonces, esto es lo que esta falta de balance va a ocasionar la úlcera. Los mecanismos defensivos de la mucosa gástrica van a dividirse en una barrera preepitelial, epitelial y posepitelial. La barrera epitelial está básicamente referida a la gruesa capa de moco y bicarbonato que está localizada por encima del epitelio. Y esta capa es un gel adherente, más o menos grueso, que tiene una particularidad, es que el pH del área que está más pegado al epitelio es un poco más alto, y conforme va ascendiendo hacia la luz, el pH va a ir disminuyendo, se hace un poquito más ácido. Luego tenemos el mecanismo, dentro de las barreras,
la epitelial, que básicamente está dado por las uniones intrínsecas entre célula y célula, que van a impedir la retrodifusión de iones ácidos, de iones hidrógeno, y finalmente la barrera postepitelial, que está dada por el flujo sanguíneo, por la irrigación. Este flujo sanguíneo adecuado va a permitir un rápido recambio de las células que pueden ser dañadas, de tal manera que conforme se van dañando, se van deteriorando, van a tener unas células que van a ir reemplazándolas. Y esto se da porque este flujo sanguíneo adecuado va a proveer de nutrientes, va a proveer de oxígeno y va a también servir para eliminar los desechos, y esto condiciona una indemnidad permanente de este epitelio. Sabemos que las causas más frecuentes, la etiología más frecuente de las úlceras pépticas son básicamente Helicobacter pylori y los antiinflamatorios no esteroideos. Entre Helicobacter y los antiinflamatorios vamos a tener la causa de aproximadamente el 95% por lo menos de las úlceras. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que está infectado con Helicobacter pylori y además este paciente es consumidor de AINES, esto va a propiciar con más facilidad el riesgo de que el paciente pueda tener o desarrollar una úlcera péptica, porque van a comprometer la resistencia de la barrera mucosa frente a la actividad del ácido y la pepsina. Helicobacter pylori es el principal agente causante de úlcera gastroduodenal y también esofágica. Los alumnos que han rotado conmigo, cuando hemos revisado ya la parte o el tema de enfermedad por reflujo gastroesofágico, vamos a ver que el reflujo también puede causar erosiones y ulceraciones de la mucosa esofágica, que no tiene las barreras de protección tan fuertes como si tiene la mucosa gástrica. Pero en fin, entonces Helicobacter pylori se dice que es el causante de por lo menos el 90 al 95% de las úlceras duodenales y entre el 85 al 90% de las úlceras gástricas. En promedio se tiene que alrededor del 90% de las úlceras en general son causadas por Helicobacter pylori. Ahora, Helicobacter pylori por sí mismo no es suficiente para producir la úlcera. Tiene que haber algunos factores que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Nosotros tenemos una población donde alrededor del 70% de la población está infectada por Helicobacter, pero no es que el 70% de la población haya tenido algún episodio de úlcera péptica. No, el porcentaje es bajo, porque también depende de particularidades del ambiente, depende de condiciones genéticas del paciente. Entonces, ¿qué otros factores también tienen que ver? Como les decía, un paciente con Helicobacter que además sea consumidor de AINES, también es un paciente que va a tener mayor riesgo, porque esto va a afectar la defensa de la mucosa gástrica, disminuye el moco y bicarbonato, también puede disminuir reducción del flujo de la mucosa gástrica y también y esto reduce también la proliferación epitelial, que va a ocasionar un rápido recambio de las células dañadas. A veces tenemos la idea de que cuando tenemos un antiinflamatorio, el antiinflamatorio solamente puede producir úlceras en estómago o en duodeno, y no es así. Los antiinflamatorios pueden producir úlceras en cualquier parte del tubo digestivo, incluyendo el intestino, ¿no? Entonces, los mecanismos pueden estar asociados con un aumento de la permeabilidad intestinal, que esto va a favorecer la entrada de bacterias de la bilis con diversos sales que pueden ser isolecitina, sales biliares que puedan ser agentes, y enzimas intestinales que pueden ser agentes que van a propiciar la inflamación y posteriormente la ruptura de la barrera mucosa. Otros factores que tienen que ver con las úlceras son, por ejemplo, el tabaquismo, que no es que el tabaquismo o el hábito de fumar produzca la úlcera en sí, pero sí retrasa la cicatrización de una úlcera, ¿no? Y puede promover las recidivas, y con el consiguiente riesgo de complicaciones como perforación o mayores sangrados. ¿Cómo explicamos estas situaciones? Con un aumento, se puede explicar por aumento de la secreción ácida basal estimulada,
alteraciones en el flujo sanguíneo de la mucosa, alteración en la motilidad gástrica por la disminución de la secreción pancreática de bicarbonato. Entonces, estos mecanismos pueden ser los que pueden propiciar que, por ejemplo, el tabaco pueda considerarse un factor patogénico en el caso de una úlcera péptica. El alcohol y el estrés pueden promover el desarrollo de lesiones agudas de la mucosa. Pero cuando hablamos de estrés, no estamos hablando de estrés emocional. A veces tenemos la idea de que los estados de ansiedad, preocupación emocional, a eso se refieren las úlceras de estrés, y no, las úlceras de estrés se refieren al estrés fisiológico. Entonces, las úlceras de estrés son las úlceras que se pueden producir en pacientes que están en una unidad de cuidados intensivos, en ventilación mecánica más de 48 horas y que además pueden tener una coagulopatía de fondo. Esos son los pacientes en los que se puede producir una úlcera de estrés. Y hay algunos autores que sostienen o proponen que también se consideren úlceras de estrés a las úlceras que se producen en los pacientes que son grandes quemados, que tienen sepsis severas, TEC severos, ¿no? También se proponen como úlceras de estrés. Pero como verán, se trata de estrés fisiológico, no de un estrés emocional. Entonces, el alcohol y el estrés pueden estar asociados a estas úlceras, pero no son factores de riesgo de desarrollo de úlceras crónicas. El alcohol puede ocasionar daño de la mucosa gástrica por contacto directo, ¿no? Y lo que vemos con más frecuencia es que produce lesiones de tipo erosiones, nosotros le llamamos lesiones agudas de la mucosa gástrica, pero no una úlcera específicamente por alcohol. Las manifestaciones clínicas de las úlceras pueden ser variables. Hay pacientes que no tienen una sintomatología, digamos, específica. No tenemos un cuadro clínico que nosotros podamos decir, si el paciente tiene estos síntomas es porque tiene úlceras. No. Hay ocasiones en que hacemos una endoscopía a un paciente por cualquier síntoma dispéptico, un paciente programado que viene a su cita ya, una cita que lo tiene, por ejemplo, con 1 o 2 meses de anticipación, entra a la endoscopía y se le encuentra una úlcera, sin que el paciente haya tenido una sintomatología específica. Sin embargo, la mayoría de pacientes sí puede tener algún cuadro clínico característico. Entonces, hay algunas diferencias entre úlcera duodenal y úlcera gástrica. Una de las más conocidas es la famosa hambre dolorosa que se presenta en la úlcera duodenal. Esta hambre dolorosa es una situación que con frecuencia se produce en las noches. Ya pasada la medianoche, el paciente se levanta con un dolor que calma con la ingesta. Entonces el paciente a esa hora se levanta y come cualquier cosa y eso le calma la molestia. ¿Cómo explicamos esta situación? Lo explicamos porque tenemos un ritmo circadiano de secreción de hormonas, de secreción también en este caso del ácido. Y el pico máximo de secreción ácida en nuestro organismo se da después de la medianoche, entre 12 de la noche y 1 de la mañana, son las horas en que el paciente se va a levantar con esta molestia. Y al contrario, el pico mínimo, según el ritmo circadiano de secreción ácida, se da en la madrugada, antes del amanecer. Por eso entre 5 y 6 de la mañana el paciente duerme tranquilo porque la secreción ácida está bastante disminuida. Entonces, en una úlcera duodenal, este dolor, esta hambre dolorosa, calma con la ingesta. Por eso dice que algunos pacientes pueden estar comiendo continuamente y podrían subir de peso. En cambio, en una úlcera gástrica, el dolor abdominal se presenta después de que el paciente ha comido. Incluso puede estar asociado, puede producirle náuseas y vómitos y pérdida de peso porque el paciente, por miedo al dolor que se desencadena después de comer, limita su ingesta. Como les decía, hay un grupo de pacientes que pueden ser asintomáticos y debutar básicamente con una hemorragia digestiva, incluso con perforación, sobre todo pacientes ancianos, donde los cuadros clínicos de muchas enfermedades no son tan evidentes, ¿no? Y sin síntomas o signos clínicos de una
de una enfermedad ácido-péptica previa, ¿no? Porque la mayoría de pacientes que vienen con una úlcera son pacientes que si ustedes les preguntan, bueno, sí, pues dicen que sí, que siempre el paciente tiene episodios de vinagreras, de acidez, a veces de reflujo. Sin embargo, hay pacientes que sin tener esta sintomatología previa debutan con la hemorragia sin mayor molestia hasta antes de este episodio. Las manifestaciones clínicas de la hemorragia digestiva son básicamente la hemorragia digestiva alta, como siempre eso revisamos con todos mis alumnos cuando rotan, son básicamente la hematemesis y la melena, ¿no? Y la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta son las úlceras pépticas, la úlcera péptica. Entonces, el 40 hasta 60% de los casos de hemorragia digestiva alta tiene como etiología una úlcera péptica. Y la complicación más importante es básicamente la hemorragia en sí, ¿no? Que se puede manifestar como una hematemesis. La hematemesis es el vómito con sangre que puede ser sangre rojo rutilante, sangre un poco más rojo más oscura, puede ser un poco color marrón, que es lo que sería el vómito borráceo o en borras de chocolate, y los vómitos en pozos de café, que son en escasa cantidad y que ya tiene un color más bien negruzco, más que marrón. Y eso porque el volumen es más pequeño y ha tenido probablemente más tiempo en contacto con el ácido clorhídrico que va cambiando el color inicial de la sangre. Y la otra manifestación frecuente son las melenas, ¿no? Las melenas. Conocemos y ya sabemos que una melena es una deposición negra, brillante, pastosa y maloliente, que tiene que tener todas esas características, si no, no es una melena. Hay ocasiones en que una hemorragia digestiva también puede manifestarse como una hematoquesia también. Y cuando una hemorragia digestiva se manifiesta con una hematoquesia es de mal pronóstico, porque eso me indica que el sangrado ha sido abundante, de tal magnitud que no, primero, ha funcionado como un catártico, no ha dado tiempo de que los jugos digestivos puedan digerir todo ese volumen de sangre, y aparte, como es un catártico, hace que el peristaltismo sea más rápido, sea más intenso. Entonces el paciente con un sangrado masivo, abundante, puede tener una hematoquesia como manifestación de una hemorragia digestiva alta. Bien, cuando tengo un paciente con una úlcera, generalmente ustedes saben que el diagnóstico actualmente se hace con una endoscopía. Ya pasó el tiempo donde al paciente le tomaba una radiografía con bario y en ocasiones se podía hacer el diagnóstico, no en todos los casos, depende hasta del tamaño de la lesión. Sin embargo, ahora tenemos la disponibilidad de endoscopía en la mayoría de nuestros hospitales, entonces es más fácil llegar al diagnóstico. Es importante que los médicos tengamos una idea, estemos ubicados en cuanto a la apariencia endoscópica de la úlcera. Por eso nosotros con frecuencia usamos la clasificación de Forrest y Finlayson. Básicamente le decimos clasificación de Forrest, que es una clasificación endoscópica que me habla de la actividad de la úlcera. ¿Por qué es importante esta clasificación? Primero, porque esta clasificación me va a indicar o me va a dar una idea de los riesgos de resangrado que puede tener el paciente. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, el médico que no es el endoscopista, que recibe el paciente luego de la endoscopía, revisa su informe y de acuerdo a lo que el endoscopista haya puesto, va a tener idea de qué hacer con el paciente. Forrest clasifica las úlceras en 3 tipos, 1, 2 y 3. El tipo 1 es una úlcera que tiene una hemorragia activa. El tipo 2 es una hemorragia que ya paró. Sin embargo, la úlcera tiene signos de que ha tenido un sangrado reciente. Y finalmente el Forrest 3 es una úlcera con una base limpia que está en un proceso avanzado de cicatrización. El tipo 1, que es la úlcera con una hemorragia activa, se puede dividir en A y B, siendo A una hemorragia a chorro, que es de tipo arterial, pulsátil, y la de tipo B es una hemorragia en sábana, en napa, en babeo. En la de tipo 2A, la úlcera, si bien es cierto, ya no sangra, pero en la base de la úlcera se va a ver un vasito, que en ocasiones incluso se puede observar un latido. En el Forrest 2B ya no veo el vaso, pero sí veo un coagulito adherido a la base, al nicho de la úlcera,
Y en el Forres 2C ya empieza la cicatrización y si bien es cierto voy a ver fibrina, blanquecina, también voy a ver algunas partes de hematina, que tiene una coloración oscura. Entonces, como se ve el nicho con alguna secreción blanquecina y otra oscura, se dice un nicho sucio, también se le llama. Y finalmente el Forres 3 es una úlcera con la base blanquecina, como si hubiera caído nieve, limpiecita, ese es un Forres 3. Si un paciente llega de una endoscopía y nos dice que tiene un Forres 3, a menos que requiera una transfusión, el paciente ya está en condiciones de iniciar su alimentación y alta. Igual el Forres 12 también ya está en proceso avanzado de cicatrización. Los riesgos de resangrado son bajos, ¿no? Entonces, para eso me sirve la clasificación de Forres. Y aquí les tengo unas imágenes para que puedan ver. La de la parte superior izquierda es la hemorragia al chorro pulsátil. Ven ustedes que hay un chorro de sangre que sale del vaso sanguíneo. Aquí en la parte inferior izquierda tenemos el sangrado en napa o en babeo. No se ve un chorrito, sino la sangre que va avanzando desde el nicho de la úlcera. En la parte superior central tenemos un vasito. Está el vasito, bueno, no sé si lo logran ubicar, pero está en la parte superior externa derecha. Se puede ver, se puede distinguir. En la parte central inferior está el coágulo que está adherido a la base. Nosotros podemos irrigar con una jeringa, con una agua a cierta presión y el coágulo se queda adherido. En la parte superior derecha tenemos el Forres 2C, donde ustedes pueden ver fibrina, blanquecina y otra área donde tenemos hematina oscura. Entonces también se le llama nicho sucio. Y en la parte inferior derecha tenemos un Forres 3, donde es una úlcera de base limpia, donde todo se ve blanquecino. Entonces el riesgo de resangrado de una úlcera Forres 3 es de 1 a 3%, por lo tanto es un paciente que inicia dieta y se va de alta. A ver, ¿cuáles son las complicaciones? También seguimos otra de las complicaciones de las úlceras, aparte del sangrado, de la hemorragia, puede ser la perforación. La perforación es una complicación grave, porque obviamente se perfora la pared gástrica y el contenido puede salir al peritoneo y ocasiona peritonitis. Entonces, ¿en quiénes se sospecha de una perforación? Un paciente con un dolor epigástrico súbito y muy intenso, y también de haber signos de irritación peritoneal, porque el contenido gástrico va a irritar el peritoneo. Esa es una de las complicaciones graves. Otra complicación es la obstrucción. ¿En qué pacientes se puede producir una obstrucción? En los pacientes que tienen una úlcera, bien del canal pilórico, prepilóricas, o del bulbo duodenal. Entonces, durante el proceso de la ulceración y de cicatrización va a aparecer un tejido de granulación edematoso que puede obstruir el píloro, o en el caso de que la úlcera fuera en duodeno, también como parte del proceso de cicatrización puede haber un edema importante que puede obstruir el duodeno, sobre todo el paso a la segunda porción, o también puede haber una fibrosis y una retracción, y eso también puede ocasionar una obstrucción que se corrige en ocasiones quirúrgicamente, en otras con dilataciones con balones. Entonces, los pacientes que tienen una obstrucción van a tener el cuadro característico de una obstrucción intestinal alta, que son náuseas y vómitos postprandiales, porque la comida se les va a quedar en el estómago, no va a poder pasar adecuadamente hacia el intestino. Distensión abdominal, llenura precoz. En algunas ocasiones el bazuqueo gástrico en la exploración física, ¿qué es eso? Dice, bueno, no es algo que se haga ahora con frecuencia, ¿no? La parte clínica muchas veces ha venido en desmedro con todo el avance con todo el avance que se ha producido en el ámbito endoscópico, entonces, en todos los ámbitos de la medicina, ¿no? Contamos con muchos estudios de imágenes
que hacen que un poco se ha dejado de lado la parte clínica, pero el paciente se le moviliza un poco el abdomen, el tronco, y se va a escuchar como que el líquido que se mueve dentro del estómago, porque el líquido está acumulado ahí y no puede pasar. Ese es el vacío gástrico, la exploración física. Así como hay una perforación por una úlcera, también, una úlcera puede perforarse, también puede haber una úlcera penetrante. Es poco frecuente y consiste en que se perfora el total de la pared gastroduodenal, pero sin que esa perforación vaya al peritoneo libre, o sea, no va a la cavidad peritoneal. Y esta perforación va a tomar contacto con el órgano abdominal cercano. Lo más frecuente es que sea con páncreas o con hígado. Esa es una úlcera penetrada. Compromete todas las capas, pero no va hacia el peritoneo, sino hacia un órgano intraabdominal adyacente. Ahora, cuando nosotros tenemos un paciente que sospechamos una úlcera, que tenemos que tener en cuenta no solamente que tenemos que diagnosticar la propia lesión, que eso se hace con endoscopía, sino que tenemos que definir la etiología. Es importante para el mismo tratamiento y los factores de riesgo relacionados con esta úlcera. Entonces, si yo tengo un paciente, sobre todo un paciente anciano con antecedente de consumo de AINES, yo le encuentro varias lesiones gástricas, algunas ulceritas, varias úlceras pequeñas en el estómago y demás erosiones. Mi primera posibilidad es que sea una úlcera por antiinflamatorios. Esa sería mi sospecha diagnóstica. Ahora, si tiene Helicobacter en la biopsia, entonces igual vamos a dar un tratamiento para esto, pero como los AINES son un factor de riesgo, vamos a recomendarle al paciente que evite el consumo de AINES. Ahora, hay situaciones donde el paciente, por las comorbilidades que tiene, va a necesitar seguir consumiendo AINES. En todo caso, se recomienda que se use la dosis mínima necesaria para tener un efecto terapéutico, e incluso se recomienda el consumo también de inhibidores de bomba de protones. Ahora, cuando tenemos una úlcera péptica es obligado estudiar la presencia de infección por Helicobacter pylori. Ahora tenemos que tener en cuenta que si la úlcera está en el duodeno, sabemos que la causa más frecuente de úlcera duodenal es Helicobacter, igual tomamos la biopsia de estómago, básicamente del antro gástrico, para detectar Helicobacter, porque recuerden que Helicobacter solo vive sobre mucosa gástrica, no vive en el duodeno. O sea, si tengo una úlcera duodenal, yo no voy a tomar biopsias de duodeno, porque no voy a encontrar Helicobacter, a menos que tenga en el duodeno una metaplasia gástrica y sobre esa metaplasia se asiente el Helicobacter. Pero si no, las biopsias se toman de estómago. Y igual tenemos que hacer una buena historia y de todas maneras documentar si el paciente ha consumido recientemente algún antiinflamatorio o algún otro fármaco, como por ejemplo algún corticoide. Ahora, como les dije, para el diagnóstico, la endoscopía digestiva es la elección, ¿no? Es sensible, específica, mucho mayor que cualquier técnica radiológica que actualmente están en desuso. Esto nos va a dar el diagnóstico definitivo porque vamos a poder ver in vivo, en el momento exacto, con todas sus características a la lesión por visualización directa. Además de esto, nos va a permitir tomar biopsias para descartar malignidad. Esto se hace básicamente en los pacientes con úlceras gástricas. Ahora, no es que la úlcera péptica gástrica se malignice porque no se trató, no. Lo que sucede es que en ocasiones el cáncer gástrico puede tener diferentes formas de presentación, y una de las formas de presentación del cáncer, pues el cáncer puede nacer como una úlcera, pero es el cáncer que nació como úlcera, no es una úlcera que se transformó en cáncer. Entonces, cuando tenemos una úlcera gástrica, la bibliografía nos recomienda que por precaución tomemos biopsias de los bordes de la úlcera, ¿no? Además de esto, como les decía, la endoscopía digestiva nos permite diagnosticar la infección por Helicobacter pylori, y esto puede hacerse por visualización directa del microorganismo en la biopsia, o también se puede hacer mediante una prueba rápida de la ureasa, que esto actualmente está más en boga porque
por la facilidad y la rapidez del diagnóstico. Porque para que una biopsia sea evaluada por el patólogo y tenga una respuesta, van a pasar entre 5 a 7 días. Sin embargo, con una prueba rápida de la ureasa en media hora ya tengo el diagnóstico de si el paciente tiene o no tiene Helicobacter, ¿no? Y además de hacer el diagnóstico, la endoscopía me permite hacer terapéutica si el paciente tiene alguna complicación o riesgo de resangrado. Entonces, básicamente lo que nosotros digamos, en un paciente con una úlcera nos interesa saber básicamente si tiene o no tiene Helicobacter. Y para eso podemos tener diferentes estrategias. No todo paciente con dispepsia no investigada y si no tiene signos de alarma como anemia, baja de peso, no todo paciente requiere una endoscopía, sobre todo si son pacientes jóvenes de menos de 30 años o menos de 40 años. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? En pacientes que no tienen una dispepsia no investigada, se hace estrategia de prueba y tratamiento. Entonces, ¿qué se hace? Se le puede hacer a este paciente una prueba de infección por Helicobacter pylori a través de método indirecto, como es un test del aliento con carbono 13, ¿no? Y si es positivo, se le da el tratamiento. Si responde al tratamiento, se puede asumir que era por Helicobacter, ¿no? Y eso generalmente lo hacemos en pacientes jóvenes, como les dije, sin signos de alarma. Entonces, esto se prefiere, esta estrategia de tratar empíricamente con inhibidor de bomba de protones a una endoscopía precoz en un paciente joven, porque en realidad no amerita. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento de una úlcera péptica? Los objetivos son básicamente, primero, el alivio de los síntomas, el alivio de las molestias del paciente. En segundo lugar, propiciar una rápida cicatrización de la úlcera. Entonces, para estos objetivos les damos inhibidores de bomba de protones, podemos usar antiácidos, podemos usar algún citoprotector como el sucralfato. El sucralfato es un citoprotector. ¿Qué hace? Este fármaco, que su presentación es líquida, es en jarabe, se va a pegar en las zonas donde el epitelio ahí tiene una solución de continuidad, donde hay una erosión, una ulceración, se pega, se adhiere y va a formar una película que va a aislar a esta lesión del contenido del lumen, en este caso del estómago o del duodeno, y va a propiciar una más rápida cicatrización. Y en tercer lugar, entre los objetivos del tratamiento de las úlceras, está evitar las recidivas y las complicaciones. Y esto se hace conociendo cuál es la etiología. Si el paciente tiene úlcera por Helicobacter pylori, entonces el tratamiento va a ser la erradicación del Helicobacter. Si el paciente tiene una úlcera por el consumo de AINES, se baja, si es posible, se descontinúa el consumo de AINES, pero si es indispensable, al paciente se le da la dosis mínima terapéutica y se acompaña de inhibidor de bomba de protones. Tenemos diferentes tipos de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene una úlcera duodenal que está asociada a Helicobacter pylori y no es complicada, es decir, una úlcera que no está perforada, no está penetrada y no consume AINE, no se recomienda mantener el inhibidor de bomba de protones una vez finalizado el tratamiento erradicador, es decir, le damos el tratamiento para eliminar el Helicobacter y eso fue todo, no requiere nada más. Ahora, si tiene una úlcera asociada a antiinflamatorios pero no tiene Helicobacter, la mayoría de estas úlceras va a cicatrizar en un tiempo promedio de mes y medio a 2 meses con tratamiento antisecretor y eso es todo. Siempre que este paciente, como dice ahí, se suspenda la toma de los antiinflamatorios, ¿no? De ácido acetil salicílico. Y se recomienda que mientras persista la toma de antiinflamatorios, se mantiene el tratamiento antisecretor con inhibidor de bomba de protones. Bueno, aquí tenemos en este cuadrito, aquí en esta diapositiva, las dosis que se recomiendan en las fases agudas, ¿no? De omeprazol, 20 miligramos, de lansoprazol, 30 miligramos, pantoprazol, 40, rabeprazol, 20, y esomeprazol van de 20 a 40 miligramos. La duración del tratamiento será más o menos de 4 semanas con cualquiera de los inhibidores de bomba de protones, y es un hecho y está demostrado que los inhibidores de bomba de protones son más eficaces que los antagonistas H2. Lo que nosotros tenemos como antagonistas H2 en nuestro medio son solamente, es solamente la ranitidina, ¿no? Y lo que tenemos generalmente.
Ahora, la ranitidina, ¿por qué no es una buena elección? ¿Por qué? Porque generalmente tiene un fenómeno de taquifilaxia, donde rápidamente el cuerpo hace tolerancia y después de unos días ya no funciona. Entonces, cuando el problema es una úlcera gástrica, el tratamiento es más prolongado, se recomienda generalmente hasta 8 semanas de tratamiento. Las úlceras refractarias se va a sospechar por la presencia de las molestias que continúan a pesar del tratamiento. Sin embargo, hay un grupo de pacientes donde ya son asintomáticos, pero se hace un control de endoscopía y se le encuentra que continúa una úlcera. Entonces, ¿a qué paciente le hacemos una gastroscopía de control? Generalmente el paciente con úlcera gástrica, porque ya hemos dicho de que a veces el cáncer gástrico puede presentarse como una úlcera. Entonces, se le hace una endoscopía generalmente en 8 semanas para ver si esta úlcera ya cicatrizó como esperamos, ¿no? A pesar de que el paciente esté asintomático. Si la úlcera persiste, se dobla la dosis de inhibidor de bomba durante unas 6 a 8 semanas más. Bueno, eso es tratamiento de especialidad. Ahora, si el paciente tiene una úlcera refractaria, ¿qué cosa debemos evaluar? ¿Qué cosa debemos valorar? Primero, que el paciente haya cumplido correctamente el tratamiento, porque hay muchos pacientes que son inconstantes, se sienten mejor el segundo o tercer día, dejan de tomar el tratamiento o lo toman de manera inadecuada. Segundo, el diagnóstico y tratamiento correcto de la infección por Helicobacter pylori, y aquí valorar la posibilidad de que haya falsos negativos. También indagar si el paciente está consumiendo antiinflamatorios o si tiene hábito de tabaquismo, porque ya vimos que el tabaquismo puede demorar la cicatrización, ¿no? También se dice que si el paciente tiene una úlcera de gran tamaño, sobre todo si es una úlcera gástrica, el tratamiento debe ser de mayor tiempo, unos 3 meses de tratamiento con inhibidor de bomba de protones, antes de considerarse de que sea refractaria. También debemos considerar causas raras de úlcera, como son el síndrome de Soligny-Ellison, ¿no? La neoplasia endocrina múltiple, abuso de drogas como cocaína que pueden presentar vasoconstricción, y eso no solamente va a ser el factor que va a desencadenar la úlcera, sino que también va a impedir una adecuada reparación de la misma. Úlceras infecciosas como citomegalovirus en pacientes con inmunodeprimidos, las gastritis eosinofílicas, enfermedad de Crohn, etcétera, que son raras, pero como posibilidades diagnósticas siempre tenemos que tenerlas en cuenta. Bien, con todo esto, ¿qué concluimos? La úlcera péptica es una lesión del tubo digestivo que debe medir por lo menos unos 5 milímetros y atraviesa la muscularis mucosae hasta llegar a la submucosa, como mínimo, pero puede perforarla, pero totalmente también. Las causas más frecuentes son Helicobacter pylori y Aedes. Las complicaciones más frecuentes son hemorragia digestiva, perforación, obstrucción y penetración. El gold estándar, acá se me fue la D, el gold estándar para el diagnóstico, o sea, la prueba de oro para el diagnóstico, es la endoscopía digestiva alta, que nos va a permitir no solamente visualizar directamente la lesión, nos va a permitir tomar las biopsias para detectar si el paciente tiene o no tiene Helicobacter, y además para descartar malignidad en el caso de las gástricas. Y también nos va a permitir la realización de la terapéutica endoscópica en caso el paciente tenga un sangrado activo o tenga riesgo de resangrado. El tratamiento siempre va a estar basado, el pilar fundamental del tratamiento van a ser los inhibidores de bomba de protones. Si encontramos Helicobacter, el tratamiento erradicador, ¿no? De acuerdo a los esquemas que se manejen en el ámbito donde se produce. Hay lugares donde, bueno, por ejemplo, dentro del tratamiento convencional está la claritromicina, amoxicilina y un inhibidor de bomba. En los pacientes que tienen alergia a las penicilinas, no le damos amoxicilina y se puede cambiar por metronidazol, pero hay zonas, hay áreas geográficas donde las tasas de resistencia a metronidazol son altas, entonces en este caso ya los antibióticos se van variando de acuerdo a la susceptibilidad local, como les decía. Bien, entonces, ahora nos toca hablar un poquito de gastritis aguda y crónica. Bien. Uno de los objetivos los tienen ahí. Bien. La gastritis, para hablar de gastritis tenemos que tener claro una cosa. Etimológicamente, gastritis se refiere a la inflamación del estómago, de acuerdo a la etimología.
pero en general la gastritis se va a referir a un término anatomopatológico. Para hablar de gastritis, tenemos que tener la demostración de un infiltrado inflamatorio en la mucosa gástrica, y esto se va a determinar a través de una biopsia, lo va a determinar el patólogo. Y de acuerdo a las células que estén predominando en la inflamación, podemos determinar si es una gastritis aguda, si es crónica y si es crónica activa. Entonces, la gastritis se va a referir a la presencia de fenómenos inflamatorios microscópicos en la mucosa del estómago, y para poder diagnosticarlo, obviamente, necesitamos una biopsia. Ahora, para clasificar la gastritis no tenemos una clasificación única. Hay muchísimas clasificaciones de acuerdo a diversos criterios. Se puede clasificar de acuerdo a su curso clínico, y en este caso, aguda y crónica, ¿no? Es importante que tengan en cuenta, porque este error lo he encontrado hasta en alumnos de séptimo ciclo con ustedes, que hay a veces una creencia de que cuando dicen gastritis crónica, muchos lo asocian a severidad. Y esto, bueno, es entendible en la población general que no conoce, pero he encontrado alumnos que tenían esta idea por lo menos. Entonces, la gastritis crónica, el término crónico no se refiere a severidad, ¿no? El término crónico se refiere al tiempo de evolución del curso clínico de la infección, de esta inflamación. Y se va a diagnosticar por la presencia básicamente de polimorfonucleares, plasmocitos en la mucosa. Ahora, desde el punto de vista histológico, como les decía, la gastritis aguda va a manifestarse o va a detectarse de acuerdo a la presencia de infiltrado de polimorfonucleares, y la crónica por la presencia de linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. Ahora, si encontramos ambos tipos de células, decimos que es una crónica activa. ¿En cuándo se da esto? Cuando el paciente, por ejemplo, tiene infección por Helicobacter, que tiene una gastritis crónica de tiempo de evolución, pero mientras el Helicobacter esté presente en la mucosa, esta inflamación va a estar permanentemente activa. Entonces va a haber un infiltrado agudo y crónico. Hay una clasificación de la gastritis, que es la clasificación de Sidney, el sistema de Sidney, que si bien es cierto no es práctica desde el punto de vista clínico, nos ayuda porque se concibió como un esfuerzo por tratar de estandarizar la clasificación de gastritis y gastropatías. ¿Y a qué me refiero? Es frecuente que muchas personas tengan la idea de una gastritis por antiinflamatorios. Cuando hablamos de antiinflamatorios, no hay una gastritis. Los antiinflamatorios no producen inflamación. Lo que producen son gastropatías. Entonces, tenemos que diferenciar esas situaciones. El sistema de Sidney, por ejemplo, clasifica de acuerdo a 3 categorías: aguda, crónica y formas especiales o distintivas. Las gastritis crónicas, de acuerdo a su topografía, morfología y también etiología, puede dividirse en grupos, ¿no? Atrófica, no atrófica, formas especiales. Sin embargo, esa clasificación de Sidney no aporta una información pronóstica. O sea, cuando en esta unidad se lean el tema de cáncer gástrico, el cáncer gástrico, la forma de presentación, la forma más frecuente del cáncer gástrico del tipo de vista histológico es el de tipo intestinal, que es el cáncer clásico, el que la gran mayoría de pacientes tiene. Entonces, hay un modelo de Correa donde nos trata de explicar cómo una mucosa gástrica va a evolucionar desde una mucosa normal, que con el paso de los años va sufriendo diversos cambios hasta llegar al cáncer. Entonces, la clasificación de Sidney no me ayuda para predecir el riesgo que tiene una mucosa de malignizarse. Para eso hay otros sistemas que se llama el tema de Olga y Holguín, le decimos, donde se toma muestra de diversas partes del estómago y que me van a servir para determinar si estas pacientes con gastritis atrófica o metaplasia pueden tener un riesgo de progresar hasta cáncer gástrico, porque en el modelo de Correa básicamente es una mucosa normal, una gastritis crónica, luego viene un cambio de atrofia, metaplasia, displasia y cáncer. Entonces, la clasificación de Olga y Holguín va en este sentido, nos ayuden para predecir los riesgos de malignización. Ahora, cuando nomás hacemos la endoscopía y las biopsias, nos sirve para evaluar diferentes características, ¿no? Endoscópicamente, nosotros ¿qué evaluamos?
la presencia de eritema, o sea, de enrojecimiento, si es difuso, si es irregular, si es lineal, si hay o no hay erosiones, nos fijamos en los pliegues, si hay o no hay nodularidad, hendiduras, si se ven los vasos, todos esos nos van a dar algunos datos. Por ejemplo, si yo veo los vasos submucosos en el antro gástrico, en el cuerpo, eso es un dato que me va a hablar de atrofia, ¿no? Entonces, igual que la ausencia de pliegues, me puede dar algunos datos. La nodularidad me va a hablar, si encuentro una mucosa en un niño o un adolescente nodular, es normal, pero si yo lo encuentro en un adulto, me va a hablar de Helicobacter. Tengo muchas probabilidades de tener Helicobacter. Entonces, las biopsias que usamos para el diagnóstico y la confirmación etiológica de nuestras sospechas, pues tienen primero unos hallazgos macroscópicos, ¿no? Que nos describe el patólogo y nos dice, por ejemplo, se reciben 3 fragmentos de mucosa de tal color que hacen un volumen de tanto, se incluye todo. Ahora, lo que nos interesa luego es la información microscópica que nos va a dar el patólogo en los casos en que vamos a tener una biopsia por el sistema de Olga y Holguín, que se toman, por ejemplo, en antro, se toman 5 biopsias de antro, de 2 muestras, tanto de la curvatura menor como de la curvatura mayor. De cuerpo, 2 muestras, curvatura menor y mayor, y de la porción media de la curvatura mayor también. Y de la incisura angular, una muestra. O sea, estas biopsias se realizan ¿para qué? Para evaluar el tipo de cambio que se ha producido en la mucosa, si la presencia de metaplasias, de atrofias, y esto me va a servir para hacer un control, un seguimiento adecuado al paciente, porque no todos los pacientes requieren una endoscopía anual. A veces le damos al paciente la falsa idea de que todos los años tiene que hacerse una endoscopía y no es así. Hay algunos pacientes que le hacemos un seguimiento por factores de riesgo, pero no son todos, no son la mayoría. Entonces, también tenemos, como les decía, pruebas no invasivas para detectar Helicobacter pylori. La más usada en todo el mundo es el test del aliento, donde usamos urea marcada con un carbono 13. También hay también con carbono 14, pero la que actualmente se usa más es de carbono 13. Esta prueba tiene una alta especificidad y sensibilidad. Ahora, como toda prueba, tiene también una cantidad de falsos negativos, que esto puede darse, por ejemplo, cuando el paciente está tomando inhibidores de bomba de protones. Por eso le recomendamos al paciente que cuando se va a hacer la prueba del aliento, debe estar por lo menos 15 días sin tomar inhibidor de bomba de protones y por lo menos un mes sin tomar antibióticos para que la prueba sea más fiable. Ahora, si hay otros exámenes que están usando, que son los antígenos en heces y los anticuerpos anti-Helicobacter pylori, pero no son exámenes tan confiables, no son los que usamos habitualmente, porque, por ejemplo, los anticuerpos son la respuesta del organismo a la presencia del Helicobacter. Pero si yo erradico el Helicobacter, los anticuerpos todavía pueden seguir circulando, aunque yo ya lo haya erradicado, entonces no es un método confiable en ese sentido. Ahora, también hay marcadores inmunológicos en las gastritis de etiología autoinmune. Tenemos una gastritis autoinmune que topográficamente, según la clasificación de Sidney, es la gastritis A y que se va a presentar en el fondo del estómago y hasta un poco de cuerpo alto. En esta gastritis autoinmune lo que vamos a encontrar son anticuerpos contra las células parietales y contra el factor intrínseco. Esto va a causar una atrofia como no va a haber células parietales ni factor intrínseco, 2 cosas. Primero, esto va a ocasionar un estado de hipocloridria, y una hipocloridria va a ser una situación que va a hacer que como mecanismo compensatorio aumente la gastrina para tratar de que se secrete más ácido clorhídrico, pero como no hay células oxínticas para hacerlo, es un círculo vicioso. Entonces el paciente va a estar en un estado permanente de hipergastrinemia y de hipocloridria. Y estas son situaciones que van a propiciar a veces la proliferación celular. Bien, dentro de las gastritis crónicas, dentro de la gastritis crónica más frecuente tenemos 3 tipos.
Dos de ellos están asociados a la infección por Helicobacter pylori y la otra es de origen autoinmune, que ya les comenté, la gastritis A, la gastritis que se produce en el fondo y cuerpo alto, que está asociado con la producción de anticuerpos. Habitualmente las gastritis son asintomáticas, entonces eso es importante porque es frecuente que muchas veces, o es frecuente encontrar que en la posta o muchos médicos generales o otras especialidades asocian a la gastritis con un cuadro clínico característico y no es así. No es que si tengo este síntoma tengo gastritis, no, generalmente las gastritis son asintomáticas, no voy a sentir nada, me entero porque me hago un examen, pero si no, en general no me dan ningún síntoma característico. Y a veces la clínica puede asociarse a algunas complicaciones relacionadas, por ejemplo, si tengo hipocloridria o tengo una hipergastrinemia. Si tengo una hipergastrinemia, por ejemplo, y el paciente no tiene una gastritis autoinmune, ¿qué va a pasar? Puede aumentar el ácido gástrico y puede darme mayor reflujo, por ejemplo. Lo que el paciente confunde muchas veces con síntomas de gastritis, por lo general están más asociados a síntomas de reflujo. Entonces, la vinagrera y la acidez, que son la pirosis y la regurgitación, son síntomas de reflujo gastroesofágico. Entonces, el paciente con reflujo gastroesofágico lo va a tener toda la vida episódicamente, entonces el paciente dice, me volvió la gastritis, y no es así necesariamente, eso hay que tener claro eso. Las gastritis habitualmente son asintomáticas. Las gastritis asociadas a Helicobacter pylori son las más frecuentes. Se dice que en general el Helicobacter puede afectar alrededor del 50% de la población mundial, sin embargo, en nuestro medio, el porcentaje es mayor, alrededor del 70% de pacientes está afectado de Helicobacter pylori. Son asintomáticas por lo general. De un 2 al 10% de estos pacientes pueden desarrollar complicaciones digestivas como una úlcera péptica, el linfoma MAL y con el paso del tiempo el adenocarcinoma gástrico, pero no como digamos, complicación de una úlcera, sino como parte de la evolución de una mucosa gástrica permanentemente inflamada, que siguen el modelo de Correa hasta llegar a un cáncer gástrico. El linfoma MAL es un linfoma particularmente, sobre todo el de bajo grado, es un linfoma particularmente importante porque su asociación al Helicobacter pylori es tan estrecha que si yo tengo un paciente con un linfoma MAL, se dice, o la bibliografía refiere, que si le damos un tratamiento erradicador y se logra esta erradicación, el paciente puede regresionar este linfoma. ¿Bien? Algunas gastritis crónicas pueden manifestarse con síntomas extraintestinales, o sea, extragastrointestinales, como anemia ferropénica, y esto, por ejemplo, también una púrpura trombocitopénica idiopática y déficit de vitamina B12. Ya vimos que la anemia autoinmune, perdón, que la gastritis autoinmune va a tener deficiencia, el paciente no va a producir no va a tener factor intrínseco y ácido gástrico, por lo tanto va a haber una disminución de la vitamina B12 y me va a producir una anemia megaloblástica, ¿no? ¿Qué más? Bueno, las gastritis inician como una gastritis crónica superficial, generalmente de predominio antral, que son las que están asociadas más al Helicobacter pylori. Puede haber aumento de la producción de gastrina. Si aumenta la producción de gastrina, y la gastrina estimula la secreción de ácido, y eso puede asociarse a la aparición de las úlceras duodenales. Con el tiempo, un paciente con una mucosa crónica inflamada va a producir una gastritis atrófica, luego puede venir una metaplasia intestinal. Ahora, cuando un paciente tiene gastritis atrófica y tratamos el desencadenante, para que esta gastritis atrófica regresione se necesita un promedio por lo menos de 4 años, y para que una metaplasia regresione manejando el desencadenante de este proceso inflamatorio, necesitamos por lo menos 6 años. ¿Por qué es importante? Porque a veces el paciente dice, tengo atrofia, tengo metaplasia, porque lee eso en su biopsia, y al siguiente año se hace una endoscopía y el paciente entra en desesperación porque piensa que sigue igual, que no mejora, y no. No voy a encontrar una regresión de estos cambios en un año. Entonces, si el paciente tiene atrofia y le encontré el Helicobacter, trato el Helicobacter, si yo le hago una endoscopía en el siguiente año va a salir con la misma atrofia y con la misma metaplasia. Cuando la afectación se hace más extensa, que incluye el cuerpo gástrico,
se inicia generalmente en curvatura menor. Entonces puede haber una disminución de la secreción ácida y esto se asocia a úlceras gástricas. Recuerden que las úlceras duodenales están asociadas a una secreción, a una hipercloridria, y las úlceras gástricas pueden asociarse a una producción normal o incluso disminuida de úlceras de ácido clorhídrico. Entonces, esta evolución de llegar hasta adenocarcinoma gástrico se va a tratar o lo van a entender mejor cuando lean el tema de cáncer gástrico y vean el modelo de Correa que trata de explicar el modelo multipasos de cómo cambia una mucosa hasta llegar a cáncer gástrico. Como les decía, el desarrollo de los cambios inflamatorios que se van a producir a largo plazo, que son la atrofia y la metaplasia, va a depender de varios factores, de la genética de cada paciente y de factores ambientales y el tipo de cepa de Helicobacter pylori. Todas las cepas de Helicobacter no tienen la misma agresividad, la misma virulencia. Hay algunas que particularmente son más agresivas que otras. Bueno, las gastritis asociadas a Helicobacter pylori son básicamente una crónica activa y una gastritis atrófica multifocal. En la primera, superdominio central, la segunda afecta más cuerpo y antro. En la gastritis crónica activa, la secreción de ácida puede estar normal aumentada y en la atrófica va a haber hipocloridria o acloridria. En la crónica activa, las lesiones que puedan presentarse solamente van a ser atrofia. Podría haber una mínima o puede no haber atrofia en general. Y en la atrófica multifocal puede haber atrofia y metaplasia intestinal. Y en la primera la complicación es úlcera duodenal, recuerden que la úlcera duodenal está asociada a un aumento de producción de ácido. En cambio, con una cantidad normal o disminuida, la complicación puede ser la úlcera gástrica. Y con una inflamación permanente con el paso de muchos años, podemos llegar a un adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal según el modelo de Correa. En la gastritis crónica atrófica, básicamente la infección por Helicobacter pylori es de larga evolución, va a afectar la mucosa gástrica de forma difusa, la afectación va a ser de antro y cuerpo, la de tipo, la que hemos visto anteriormente, la multifocal. Se puede asociar a lesiones de atrofia glandular y metaplasia intestinal, y el riesgo de evolución a displasia y adenocarcinoma es de tipo, y el riesgo es el de tipo intestinal, porque el otro tipo de cáncer gástrico, que es según la clasificación de Loren, tenemos cáncer gástrico intestinal y difuso. El que sigue este modelo de Correa es el de tipo intestinal. Tiene otras características diferentes a la de tipo difuso, que tiene otras características y es mucho menos frecuente. Ahora, si al paciente le damos la terapia erradicadora de Helicobacter y logramos erradicar este microorganismo, entonces vamos a prevenir el desarrollo de todas estas fases de cambios en la mucosa gástrica. A ver, la gastritis crónica atrófica ambiental o multifocal también tenemos que saber que según las guías prácticas de práctica clínica del 2019, esto es importante, les comentaba hace un momento, no se recomienda un seguimiento endoscópico a los que tienen metaplasia intestinal gástrica. Y los pacientes que tienen atrofia leve o moderada, solamente en el antro, tampoco. No es que tengamos que recomendarle un seguimiento, como muchos pacientes vienen pidiendo su endoscopía todos los años. Los pacientes que tienen metaplasia intestinal en una única localización, recuerden que según los modelos según las clasificaciones de Olga y Holguín, tomamos biopsias de antro, tomamos biopsia de cuerpo y de incisura angular. Si tenemos solamente metaplasia en una única localización, pero el paciente tiene historia familiar de cáncer gástrico, metaplasia intestinal incompleta o gastritis por Helicobacter pylori persistente, debemos considerar un seguimiento con toma de biopsias cada 3 años. Cada 3 años en este tipo de pacientes, ¿no? Lo que la bibliografía nos dice es que el paciente que tiene mayor riesgo de desarrollar luego de una metaplasia, una displasia, esto se va a dar más en las metaplasias intestinales incompletas, ¿no? O sea, cuando la apariencia de
de la mucosa es similar al intestino grueso. Esa es la metaplasia incompleta y esa es la que tiene mayor riesgo. Entonces, en estos pacientes se considera el seguimiento con toma de biopsia cada 3 años. También en los casos que tienen atrofia y metaplasias severas en cuerpo y antro, ya tienen 2 localizaciones, se recomienda realizar un seguimiento cada 3 años. Ahora, si este paciente tiene historia familiar de cáncer gástrico, ahí cada 1 o 2 años sí amerita un seguimiento. Bien, pero en estas condiciones particularmente. Ahora, dentro de la gastritis crónica, ya habíamos hablado de la gastritis autoinmune, ya los he comentado anteriormente, pero esta es una enfermedad que tiene que ver con está localizada básicamente en la mucosa del fondo y cuerpo gástrico. Se va a producir por los anticuerpos contra las células parietales y el factor intrínseco. Esto va a ocasionar a largo plazo la disminución del ácido clorhídrico y del factor intrínseco. Va a haber entonces una hipocloridria o una acloridria y además una hipergastrinemia secundaria, porque si no produce ácido, como efecto compensatorio se produce una hipergastrinemia. También va a haber un descenso del pepsinógeno, porque sin ácido clorhídrico, perdón, el pepsinógeno 1 hiperplasia de las células enterocromafines gástricas. Saben que el ácido clorhídrico es indispensable para que podamos convertir el pepsinógeno en pepsina. Entonces, los pacientes que tienen una gastritis autoinmune, con frecuencia, los pacientes con problemas autoinmunes pueden tener otras enfermedades autoinmunes asociadas, ¿no? Simultáneamente. Dentro de estas, acá les dejo este cuadrito, se encuentran en el libro de enfermedades digestivas y hepáticas de Schlesinger, uno como diabetes mellitus 1, tiroiditis crónica autoinmune, o sea, tiroiditis de Hashimoto, pitíligo, alopecia, enfermedad celíaca, miastenia gravis, enfermedad de tejido conectivo, colangitis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, hepatitis autoinmune, enfermedad de Addison, etc. En las gastritis autoinmune, el diagnóstico básicamente va a ser clínico, analítico e histológico. Vamos a ver en estos pacientes, por ejemplo, que van a tener autoanticuerpos gástricos positivos, van a tener anticuerpos contra las células parietales que son altamente sensibles, pero son poco específicos, y también anticuerpos contra el factor intrínseco, que son específicos, pero poco sensibles. Ahora, en el estudio endoscópico, la apariencia de la mucosa gástrica en las etapas iniciales podría ser normal, pero cuando la enfermedad ya está más avanzada, vamos a ver que los pliegues están aplanados, que los vasos submucosos van a ser visibles, y puede haber la presencia de pseudopólipos. Para confirmar este diagnóstico necesitamos una muestra, la confirmación histológica, que me va a permitir evaluar el grado de atrofia y si hay o no hay metaplasia, que puede ser de diferentes tipos, pseudopilórica, intestinal, ¿no? Y de intestinal puede ser tipo 1, 2, 3, según sea completa, incompleta o mixta. Para los pacientes que tienen una gastritis autoinmune, no está bien definido cómo debe ser el seguimiento. Sin embargo, se recomienda en todo caso un seguimiento cada 3 a 5 años, pero las recomendaciones los grados de recomendación son débiles en este caso. En gastritis autoinmunes más avanzadas van a seguirse las mismas recomendaciones que ya vimos anteriormente para la gastritis atrófica metaplásica de origen ambiental, que si tiene solamente en un solo lugar o en 2 lugares con antecedentes familiares o no. Ahora también hay otros cuadros de gastritis víricas que son infrecuentes, que se van a producir generalmente en pacientes inmunodeprimidos. Se pueden presentar con cuadros variables como dolor epigástrico, náuseas, vómitos, fiebre, malestar general. Y los agentes que con más frecuencia van a producir estas gastritis son el citomegalovirus, herpes simple, Epstein-Barr. Cuando tenemos una gastritis por citomegalovirus, van a haber ulceraciones múltiples en la endoscopía y la anatomía patológica. Lo que va a dar para la característica de esta patología son las inclusiones citoplasmáticas, ¿no? En la gastritis por herpes simple, los núcleos van a ser de aspecto de virus ilustrado y va a haber inclusiones intranucleares eosinofílicas. Y también pueden originar cuadros agudos, que es el Helicobacter pylori, también puede ocasionar cuadros agudos, claro, no es lo frecuente. Cuando un paciente se infecta por Helicobacter pylori, podría pasar como un cuadro de gastroenteritis y no nos enteramos, o puede ser asintomático y no nos enteramos que ya entró el Helicobacter pylori en nuestro cuerpo.
En los países subdesarrollados como el nuestro, la infección por Helicobacter pylori no se da en pacientes jóvenes ni edades adultas. Que generalmente nos infectamos cuando somos pequeños, en la infancia temprana, y lo mantenemos toda la vida. Generalmente el paciente que tiene la infección aguda por Helicobacter pylori clínicamente sintomática, es poco frecuente que se llegue al diagnóstico etiológico, porque como los síntomas son inespecíficos, nadie le hace a un niño un test del aliento, ¿no? para saber si se ha contagiado o no de Helicobacter. Si el paciente tiene una infección aguda por Helicobacter pylori y le hacemos una biopsia, vamos a encontrar obviamente podemos encontrar edema, eritema y infiltrado de polimorfonucleares, ¿no? Porque ya vimos que justamente esta característica de inflamación aguda es la presencia de polimorfonucleares. Puede producir una evolución transitoria de la secreción gástrica, que posteriormente se va a recuperar, y sin tratamiento erradicador va a evolucionar a una gastritis crónica, que es lo que habitualmente vemos. No encontramos casi a los pacientes en su infección aguda. Y los cuadros clínicos pueden ser variables, como una gastroenteritis, que generalmente que hace un diagnóstico etiológico. Otras formas de gastritis son las gastritis bacterianas o las gastritis agudas o flemonosas. Son sumamente infrecuentes, igual se asocian a estados de inmunodepresión. Tenemos una gastritis aguda necrotizante o gangrena gástrica, que es muy rara y de curso fatal, precisa de tratamiento quirúrgico, se resecciona el estómago con drenaje y antibióticos en altas dosis. También podemos tener infecciones infrecuentes por Mycobacterium tuberculosis, que se asocia a tuberculosis pulmonar, por Mycobacterium avium intracelular, que básicamente se va a presentar en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Como SIDA. También actinomicosis por treponema pallidum. Y finalmente, concluimos que las gastritis básicamente es la inflamación de la mucosa gástrica reconocida histológicamente. Recuerden, el diagnóstico es histológico, el diagnóstico no es por sintomatología clínica. Según su curso clínico se puede dividir en agudo crónica, según el infiltrado inflamatorio que encontremos. El Helicobacter pylori juega un rol fundamental en la génesis y en la evolución de la gastritis, y el manejo depende de la etiología y del cuadro clínico en cada caso. En general, es frecuente que los pacientes nos digan en la consulta que tienen gastritis y vienen por su omeprazol. Entonces, el omeprazol no es un tratamiento de gastritis. El tratamiento va a ser sintomático, de acuerdo a cada caso y de acuerdo a la etiología. Si el paciente tiene Helicobacter, obviamente el tratamiento va a ser erradicar el Helicobacter. Una vez que nosotros erradicamos el factor etiológico, la mucosa debe empezar un proceso de recuperación, de regresión, que es bastante lenta. Si no tiene Helicobacter, el tratamiento va a ser sintomático de acuerdo al cuadro que presente, ¿no? Pero no es que le voy a dar omeprazol porque tiene gastritis a largo plazo, no. Como han visto anteriormente, en el tema de úlcera, ni siquiera cuando erradicamos Helicobacter en una úlcera, el tratamiento es a largo plazo, ¿no? Si el paciente tiene síntomas de acidez, vinagreras, que más están asociadas al reflujo, podemos seguir dando el tratamiento con inhibidor de bomba, si no, solamente de acuerdo al cuadro que presente. Bien, entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a dar por finalizados. Si es bastante información en poco tiempo, no tiene que correr. Y ya seguramente cuando lleven el curso con los diferentes docentes de gastroenterología, van a poder precisar algunas otras dudas, si es que en este momento no hay. Bien, chicos, entonces eso fue todo. Los veo luego, entonces. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias. Gracias. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias.